Entonces, es esa labor que te comentaba, que cuando ya estamos en el proceso de rodaje se identifican los elementos que puedan tener algún tipo de problema en este sentido. Luego hay otras cuestiones, pues por ejemplo, como ahora hay un tema del que se habla constantemente, que es la inteligencia artificial. El problema es hasta dónde llega la persona que utiliza una herramienta de inteligencia artificial para crear, y con esa información alimentan la herramienta, o sea, no están copiando, y si no hay copia no hay infracción. Nos encanta La Fonda, sois los mejores haciendo podcast. No confiamos en nadie más para esto. Nos siguen llegando correos para que realicemos podcast. A ver, que es un halago, pero que es que no se enteran realmente de qué va La Fonda Film Service. Nos dedicamos a ayudar a producciones audiovisuales. Lo mismo le damos soporte local, ayuda en logística, en transporte, En definitiva, somos una empresa de Film Service. Sí, hacemos un podcast, pero hacemos mucho más. Hola Nerea, bienvenida a Burros como Cebra, el podcast de La Fonda Film Service. Y nada, me alegra de tenerte aquí en Cádiz, que estamos jugando en casa en esta segunda temporada. Y bueno, te hemos traído, lo tuyo es un caso particular, también te lo he explicado antes, que este podcast está enfocado a producción audiovisual. Y tú, más que como productora, vienes como asesora, no sé, tú ahora nos lo explicas, pero digamos que vienes como apoyo a la producción, apoyo importante a la producción. Y ahora me gustaría que te presentaras y contaras un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a este podcast, que como te decía, me hace mucha ilusión poder participar y sobre todo desde ese lugar en el que yo como abogada y el despacho, con el equipo en el que trabajo, nos sentimos parte de la industria y de la producción audiovisual, con lo cual más todavía contenta de estar aquí, de estar en Cádiz. Y bueno, de poder participar con vosotros en este proyecto. Y bueno, como comentabas, yo soy abogada, estoy especializada en propiedad intelectual, derechos de imagen, contratación nacional e internacional también, y formo parte de un equipo, que somos casi 30 personas, que damos un asesoramiento global a los proyectos audiovisuales, que creo que a día de hoy es algo necesario y que casi todos los proyectos, unos en mayor medida, otros en menor medida, casi todos los proyectos audiovisuales cuentan con asesores, ¿no? Bien internos o externos, porque la producción audiovisual es muy compleja a nivel jurídico y a nivel también de financiación, ¿no? Y como te decía, lo que hacemos es dar un servicio completo, entre comillas, de 360 grados a los proyectos desde la fase inicial, y nos gusta de hecho entrar en el principio de los proyectos, desde la fase inicial de búsqueda de financiación, porque ayudamos a estructurar el proyecto por las necesidades que pueda tener de financiación y las características. Pues si es necesario articular una coproducción internacional que tiene unos requisitos regulatorios complejos, o si estamos en un proyecto que viene de fuera con un encargo de producción de un extranjero, ahí ayudamos desde el equipo, que está integrado por abogados también especializados en propiedad intelectual y abogados fiscalistas y especializados en financiación. Armamos el proyecto junto con los productores, siempre de la mano, siempre dando asesoramiento, apoyo. Evidentemente las cuestiones de negocio y comerciales las manejan ellos, pero siempre vamos muy de la mano. Funcionamos, digamos, casi como un departamento interno más. Una vez que ya tenemos la estructura, y a veces, bueno, incluso en paralelo a la estructura de financiación y de construcción, digamos, del proyecto, empezamos también a dar y damos todo el asesoramiento a lo que es la producción, a las contrataciones, tanto de actores, directores, que a veces pues, se producen de hecho antes incluso de tener la financiación, o compromisos de participación, o si es necesario adquirir los derechos de un libro sobre el que se va a desarrollar un guión, o hay un guionista que tiene un proyecto pero que está en una fase muy preliminar, pues se contrata para hacer un primer desarrollo que luego dé lugar al proyecto. Entonces estamos desde ahí hasta contratamos
trabajamos pues, con todos los equipos técnicos, proveedores, ahí sí hay que obtener licencias para rodar en un determinado lugar, también asesoramos. Ayudamos también con la parte de acceso a ayudas de Estado, que bueno, el ICAA y otras instituciones, tanto a nivel nacional como autonómico y local, pues dan cada vez más apoyos, por suerte, al sector. Y luego, pues, digamos que articulamos que toda esa parte de contratación, que es bastante en volumen de trabajo, y pues dependiendo también del proyecto, ayudamos con temas más de lo que se llama clearance en el sector, que es revisar guión y revisar lo que es la obra audiovisual una vez ya está en su versión casi final, para ver pues, que no haya aspectos de riesgo pues, relacionados con marcas que puedan salir o con derechos de imagen, que ahora cada vez más hay proyectos basados en hechos reales, de ficción o documentales, que ahí pues, también, como estamos en el entorno de la realidad, hay que gestionarlo, pues también hacemos ese tipo de documentos que a veces se piden pues, desde los canales, desde las plataformas o a veces cuando vienen encargos de fuera, de Estados Unidos, que también buscan mucho esa seguridad en cuanto a que no haya ningún problema con el proyecto en cuanto a derechos de terceros, ¿no? Entonces hacemos un poco todo ese trabajo y todas las necesidades de nuestros clientes las vamos cubriendo. Ya te digo que somos casi 30 abogados, con lo cual tenemos bastante músculo para hacerlo. Y trabajamos en todo tipo de proyectos, desde proyectos más pequeñitos hasta proyectos grandes que vienen, como te digo, de Estados Unidos o de Alemania, Francia, todo tipo de proyectos, series, largometrajes, de todas las características. Y entiendo que en proyectos pequeños funcionáis más como asesores, pregunto, ¿eh? Y en proyectos más grandes como que os integráis en el equipo de producción, ¿o no? ¿O tenéis una forma de trabajar que es que siempre os metéis dentro del equipo de producción, o cómo lo hacéis? Pues depende no tanto del tamaño de la productora como de la forma que tengan ellos de trabajar. A veces ya tienen algún equipo jurídico interno y entonces ahí lo que hacemos es estar muy coordinados con el equipo jurídico que ya tiene la productora. En otros casos, pues si es por ejemplo, una productora extranjera que no tiene presencia en España, pues le damos toda esa cobertura de asesoramiento en España. Sí, y si no tienen, que puede ser más el caso, una productora más mediana que no tiene abogados internos, pues ahí nos integramos prácticamente en todo el proyecto y tenemos reuniones periódicas con el equipo, con los directores de producción, sobre todo, que son los que en el día a día pueden tener, sobre todo en la fase de rodaje, más necesidades inmediatas, ¿no? de resolver dudas a veces, simplemente. Oye, esto lo necesitamos pedir autorización, no, o tengo un problema con un actor que está enfermo, tenemos que ver cómo gestionamos todo el tema, pues también desde el punto de vista laboral hay cuestiones a resolver. Entonces, ahí estamos en el día a día, en lo que llamamos en la jerga un hotline para resolver cualquier tipo de dudas que les puedan surgir y necesidades que puedan tener. Voy a hacerte una pregunta ya concreta, ¿vale? Me tiro un poco al fango. Y a ver, la pregunta es muy tontorrona, igual tú dices, vaya por donde me sale, pero creo que está bien para empezar un poco a hablar de esto, de derecho de imagen, ¿vale? Porque cuando haces una ficción, digamos que los derechos de imagen están bastante más controlados, están bajo contrato, ¿no? Todos los derechos de imagen de todas las personas que aparecen de alguna manera. Pero cuando haces algo que no es ficción, llámese documental, llámese un programa de televisión, un informativo, ¿cómo funcionan los derechos de imagen? ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Porque no. muchas veces grabas en exteriores y hay gente que está en el lugar y es complicado ir con un papel detrás. Si puedes arrojarme un poquito de luz. Sí, por supuesto, y no es ninguna tontería la pregunta, todo lo contrario. Además es un tema muy de actualidad porque a día de hoy hay muchísimos proyectos cada vez más
que son proyectos documentales sobre todo, ¿no? Series y largometrajes. Luego, bueno, evidentemente en el ámbito más del reportaje televisivo, noticias, siempre ha estado ahí, pero sobre todo en el entorno pues, de plataformas, canales, cada vez más se está generando contenido de este tipo y cada vez más nosotros tenemos consultas porque es verdad que es un área que no tiene unas reglas muy marcadas, no hay una zona gris siempre, a grandes rasgos, entre lo que es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Y por otro lado los derechos de imagen que bueno, abarcan también el honor y la intimidad personal y familiar de los que puedan estar reflejados, ¿no? En los proyectos. Entonces siempre hay que buscar ese balance entre ambos derechos y para eso la legislación establece unas reglas que no son conclusivas, sino que en cada caso hay que medir. En la parte más de propiedad intelectual tenemos la Ley de Propiedad Intelectual que establece unas excepciones a la hora de utilizar contenidos de terceros, ¿no? Que puedan estar protegidos por derechos para incorporarlos en una obra audiovisual nueva, digamos que sería en este caso pues, un documental, por ejemplo, y ahí está que se denomina derecho de cita y luego también hay otra para reportajes de actualidad y entonces hay que ver si un determinado uso de un material puede encajar en una excepción de ese tipo o si es necesario pedir autorizaciones, ¿no? Eso sí se puede hacer, digamos, más de antemano o en la fase de producción. Como dices, luego hay otros aspectos más relacionados con una grabación que se produce a tiempo real en un determinado lugar. Ahí también, de nuevo, ahí no es tanto la Ley de Propiedad Intelectual como la ley orgánica que regula el derecho de imagen, la intimidad y el honor, que también permite determinadas explotaciones, usos de derechos de imagen cuando, por ejemplo, estamos ante personas que tienen una proyección pública o que están involucradas en determinados hechos que son noticiosos y que tienen un interés público que hace que se pueda recoger esa imagen. Evidentemente, cuando estamos hablando de víctimas, por ejemplo, de un delito o cuando estamos hablando de menores o determinadas personas con problemas bueno, que puedan verse afectados por esa captación de su imagen que no se justifica por la propia necesidad, además de narrar un hecho que está produciendo, pues ahí hay que también medirlo. Y en su caso, pues a posteriori puede ser necesario tener que pedir autorizaciones o tener que anonimizar a esa persona. También depende si estás recogiendo lo que está produciendo en la realidad o estás entrevistando a una persona, que ahí evidentemente ya de antemano habrás pedido su autorización. También es verdad que como el derecho de imagen, el derecho al honor y a la intimidad son derechos fundamentales, esas personas también podrían, en su caso, habiendo dado una autorización, revocarla. Lo que pasa es que también tendrían que asumir una indemnización, porque si tú estás desarrollando un proyecto audiovisual en torno al testimonio de una persona, pues si esa persona se echa para atrás, habría que medir y hay que ver cómo articular esa posibilidad de que esa persona revocara su autorización, que no suele darse el caso porque yo no me he encontrado tanto en situaciones de ese tipo. Alguna vez sí, pero bueno, es un tema delicado y en cada caso y cada proyecto, la verdad, en este sentido, es distinto al anterior. También hay muchísima jurisprudencia que te va diciendo por dónde llevarlo porque la legislación es de mínimos, sobre todo la ley orgánica que regula el derecho de imagen, que fíjate es del 1982. Lo que pasa es que se ha ido complementando con muchísima jurisprudencia y bueno, pues ahí es un trabajo de analizar el proyecto. Lo mejor es analizarlo desde el primer momento y ver con la productora las necesidades y luego pues ir modulándolo en función de cómo vaya transcurriendo, porque a veces un proyecto documental sobre todo pasa que empiezas buscando una noticia o buscando narrar una historia desde una óptica, pero el propio material que vas recogiendo te lleva a otra línea de argumental o a buscar analizar otra cuestión. Entonces es un trabajo muy continuo que se va haciendo a lo largo del desarrollo del proyecto. Y en ese caso que comentas que podría, digamos, revocar una autorización del uso de las imágenes, ¿lo podría revocar una vez que ya estuviera publicado o tendría que revocarlo antes de que fuera publicado? O sea, ¿es posible que ocurra? En principio podría ocurrir, pero es verdad que cuanto más
tarde se haga, entre comillas, mayor es la indemnización que esa persona tendría que pagar. Porque imagínate que pues se empieza a emitir y esa persona pues de repente no está conforme. Claro. Retirar un contenido tiene un coste enorme, con lo cual es pues probablemente casi inasumible, ¿no?, por una persona, más allá de que bueno, haya algún otro motivo que le haga querer que ese material se retire, pero ahí no sería tanto una revocación pues como considerar que se ha infringido su derecho al honor, por ejemplo, no tanto el derecho de imagen, por cómo el resultado de la obra en su conjunto le retrata, Sí, ¿no?, a una claro, persona, por daña ejemplo. su imagen o algo. Claro, sí. Los creadores de contenido, ¿cuáles son los derechos, digamos, que los protegen? Hablando un poco de derecho Sí, de propiedad de propiedad intelectual. intelectual, sí. Pues ahí lo que tenemos en España y lo que recoge nuestra ley, porque en Europa es verdad que hay bastante armonización en lo que tiene que ver con los derechos de autor y la propiedad intelectual, pero justo en quién es el autor de una obra audiovisual hay distinciones en la distinta legislación. En España tenemos las 3 categorías, digamos, de lo que se consideran autores de una obra audiovisual, que son el guionista, dialoguista, lo que se engloba dentro de la autoría más de guión, el director y el compositor de la música original, que no el de las músicas que se sincronizan, ¿no?, que se añaden, pues quiero incluir una canción, pues no sé, de Julio Iglesias. Tengo que pedir una autorización previa, pero no es una obra, no es autor de la obra, ¿no? El autor de la obra es el que crea la música y la banda sonora para ese proyecto. Y esas 3 personas tienen, digamos, la autoría de la obra audiovisual. Es verdad que por ley y por evidentemente las necesidades de mercado, esos derechos se ceden a la productora para que sea esta la que comercialice, ¿no?, la obra audiovisual, porque si no cada uno iría por su lado, sería imposible llevar a cabo un proyecto. De hecho, la ley establece unas presunciones de cesión cuando se contrata con ellos. Pero es verdad que ellos tienen sus derechos de autor, que son, por un lado, de carácter económico, de explotación, que son los que se ceden a la productora para que pues, lo venda a los canales, a las plataformas, etcétera. Y luego unos derechos morales que están asociados pues, a la paternidad de la obra, a que se les nombre como autores, a que no se distorsione el proyecto, no se hagan modificaciones que puedan distorsionar la esencia, bueno, y la creatividad que se ha incorporado. Esos derechos morales son irrenunciables, nunca se pueden ceder. Los puede ejercitar esos autores, ¿no? Es verdad que la ley del cine, a su vez, añadió una categoría más, que es el director de fotografía. Pero es verdad que solo a efectos regulatorios, es decir, cuando accedemos, por ejemplo, a ayudas del ICA o cuando se solicitan, bueno, pues se está en ese ámbito, ¿no?, más de la aplicación de la ley del cine, pero en la ley de propiedad intelectual no están. Entonces, aunque tengan derechos por su propia creatividad que se aporta al proyecto, igual que los puede tener el diseñador del atrezo o de otro, bueno, es que hay muchísima creatividad en un proyecto audiovisual, hay muchas aportaciones, ¿no?, y de hecho conviene que esas cesiones de derechos se articulen, no solo las de los autores, pero es verdad que como autores del resultado final del conjunto hay esas tres categorías y todas las demás personas que aportan, lo aportan desde una cesión de derechos por algo que han generado y entra a formar parte del proyecto. Pero bueno, y en esa explotación pues pues eso, la lleva a cabo la productora, luego se vuelven, digamos, a los autores remuneraciones a través de las entidades de gestión cuando se explota, digamos, se comercializa el proyecto y, por ejemplo, los actos de comunicación al público a través de los canales de televisión generan una remuneración que luego va a esos autores a través de las entidades de gestión. Entonces, bueno, esa es un poco el ecosistema de los derechos de propiedad intelectual, en este caso de autor. Luego hay otros derechos asociados, como son los derechos de los intérpretes, de los actores, tienen derechos, lo que se llama habitualmente, bueno, ahí siempre hay dilema, la doctrina, si son derechos conexos o derechos vecinos, afines, son derechos de propiedad intelectual por sus prestaciones, por sus interpretaciones, y que disponen de ellos también, pero también hay una presunción de cesión al productor, porque evidentemente todo forma parte de una obra global que para poder explotarla todo tiene que quedar recogido en una figura que es el productor el que puede además y tiene la capacidad para comercializar el proyecto. ¿Cuáles son los mecanismos
que protegen a una obra cuando llega, digamos, a redes sociales o a plataformas, que ahí es susceptible de que esa obra se modifique o que otras terceras personas, ¿no?, lo utilicen, y hay mecanismos que protegen a las obras. ¿Qué mecanismos son? Aquí lo cierto es que nuestro derecho, a diferencia de otros países también, no es necesario, por ejemplo, un registro de propiedad intelectual para que una obra audiovisual, como cualquier otro tipo de creación intelectual, tenga derechos, de estos derechos que te comentaba. Con lo cual, una obra audiovisual, en el momento de generarse, de fijarse en un soporte, ya genera estos derechos. Por lo que no es necesario adoptar medidas para su protección. Sí que es verdad que puede ser interesante realizar un registro. Hay un registro de propiedad intelectual que permite registrar todo tipo de obras. Es verdad que la obra audiovisual, como su finalidad es ser emitida y que sea vista de forma global, pues ya en el momento en que se pone a disposición y se emite, ya hay una presunción de que los autores de esa obra son quienes son, y que cualquier modificación pues supone una infracción, ¿no? Porque va a haber es público y notorio que ese contenido es así, ¿no? En el camino que haya modificaciones, pues también podría, si se hace un proyecto, se registra y luego se vende, pues no sé, digamos, a un canal que lo corta o lo modifica, bueno, cortarlo no, porque entra dentro un poco de lo que son las necesidades, ¿no?, de emisión, pero bueno, que se hiciera una modificación que fuera contraria a los derechos de los autores, pues a lo mejor ahí un registro te podría ayudar, pero yo creo que en el entorno audiovisual no es tan necesario hacer este tipo de registros para proteger los proyectos. Ya el propio hecho de ponerlo a disposición del público ya genera una presunción. No es lo mismo que, por ejemplo, escribir un guión que yo lo tengo, lo quiero mover. Pues yo creo que ahí, por ejemplo, moverlo para ver si consigo una productora que lo saque adelante, pues ahí sí que es más interesante decir, bueno, me lo voy a registrar porque, bueno, esto es un desarrollo mío, que también depende, porque a veces pues, si el guión es o es un tratamiento muy sencillo, ahí es difícil, ¿no? El nivel de protección de los contenidos depende. No hay un concepto, digamos, de originalidad que te proteja por encima de otro, ¿no? Ahí siempre hay que ver si estamos ante un plagio. Es difícil a veces de determinar, pero yo creo que siempre es bueno adoptar algún tipo de medidas de ese tipo cuando estamos ante contenidos que no están inmediatamente destinados a ser emitidos o ser puestos a disposición, pues como te digo, como sería un guión o pues no sé, a lo mejor una composición musical que luego quieres mover una discográfica, o este tipo de trabajos. ¿Y qué ocurre cuando hay una obra dentro de una obra? Me refiero a una escultura, una pintura, porque una obra audiovisual al final está repleta de otras obras, ¿no? Entonces no sé cómo funciona en cuanto a más que propiedad, entiendo que derecho de la propia imagen. No sé, imagínate No, es propiedad intelectual. Es propiedad intelectual. Me refiero a, imagínate que, yo qué sé, una escena transcurre dentro de un museo, y dentro de ese museo pues, aparecen obras reconocidas de autores. ¿Cuál es de qué manera funciona esto? Sí, aquí ahí depende. Bueno, aquí es el trabajo que te comentaba antes, que hacemos también de lo que llamamos el clearance, ¿no? Que es como la limpieza, ¿no?, del proyecto, en el sentido de que no se infrinjan derechos de terceros. Cuando estamos en un rodaje o en un proyecto que aparecen obras de arte, hay que verificar dos cuestiones. Primero, que no estén en el dominio público, porque los derechos de autor tienen una duración que es habitualmente 70 años tras el fallecimiento del autor o el último de los autores, porque si es un trabajo en colaboración, hay que ver eso, que a veces en un museo pues estamos en situación en que las obras ya han pasado al dominio público. Y ahí lo que hay que gestionar es más la autorización para acceder al museo o al recinto donde están y poder hacer esa captación en ese entorno, que hay un derecho de acceso a lo que es ese espacio, o en una casa, que haya una colección privada, un cuadro X en un entorno, o que se quiera incorporar, ¿no? Y cuando ya tenemos derechos de propiedad intelectual,
también hay que pedir autorización, en ese caso, a los autores, independientemente de que, por ejemplo, estemos en un domicilio privado que tenga una pieza. El dueño, en principio, como dueño de la pieza, tiene un derecho, la ley le da un derecho de exhibición, pero no un derecho de comunicación pública, que es que se replique ese proyecto. La exhibición es poder exponerlo en una galería de arte o en un museo. Mientras que si hacemos actos de comunicación pública va más allá, ¿no? Hay una difusión, es otra modalidad de comunicación. Bueno, es todo comunicación pública. ¿Es una cuestión de cantidad pública? No, son, a nivel tecnológico es distinto. Una exhibición, tú vas presencialmente a un espacio y observas la obra, mientras que en la comunicación pública lo que haces es emitir una señal retransmitir una señal en la que aparece, en la que está incluida esa obra, ¿no? Y hay una grabación previa de una obra audiovisual en la que está incorporada esta obra. Ahí hay que pedir autorización para poder incorporar esa obra, no solo al dueño para acceder al recinto, sino al titular de los derechos, que podría ser esa misma persona, podría ser el mismo dueño del local, podría tener ese derecho, pero si no hay que hacerlo con los que son los titulares, que puede ser el propio autor, o a veces están gestionados por fundación, o a veces es la VEGAP, que es la entidad de gestión de los artistas plásticos, a veces tienen esa autorización por parte de los autores de gestionar este tipo de usos también. Entonces, es esa labor que te comentaba, que cuando ya estamos en el proceso de rodaje, incluso una vez realizado el rodaje de visionado, aunque conviene hacerlo antes para evitar problemas, se identifican los elementos que puedan tener algún tipo de problema en este sentido, ¿no? Pues evidentemente las obras de arte, ya sean esculturas o cuadros, pero bueno, pueden también aparecer libros. Hay muchos elementos que pueden estar protegidos por derechos de autor o derechos afines que hay que gestionar esas autorizaciones. ¿Se ha reflejado de alguna forma en la ley el impacto que están teniendo los medios digitales en la actualidad? ¿Está, digamos, la ley actualizada en ese sentido o le queda camino todavía por abarcar? No sé. Bueno, la ley siempre va un poquito por detrás de la realidad. Es verdad que en todo lo que tiene que ver con el entorno digital, más de emisión de plataformas, de lo que es la difusión de contenidos, ha ido un poco tarde, pero sí que las últimas reformas, hace 4 o 5 años, en el 2019, ya se han incorporado aspectos para regular sobre todo el uso de contenidos protegidos por derechos de autor en plataformas digitales. Entonces, el mundo plataformas está bastante ya armado, ¿no? Siempre hay cuestiones, siempre hay detalles, también la ley tiene unas exigencias con las que no todo el mundo está de acuerdo, que a veces son difíciles de cumplir, sobre todo por temas de responsabilidad. Por ejemplo, con respecto a los contenidos, pues como dices, que se incluyen en redes sociales o en plataformas de intercambio de contenidos tipo YouTube, en la que son los propios usuarios los que cuelgan. Ahí se han establecido unas reglas que todavía estamos viendo cómo funcionan. También el reglamento de servicios digitales y de mercados digitales, que son 2 normas que se aprobaron también recientemente, tocan este tema más en global, pero también afecta a la propiedad intelectual. Con lo cual, en ese contexto estamos, bueno, se están haciendo cosas, así que se han adoptado medidas, como digo, no siempre a gusto de todos, porque por un lado pues están los usuarios del contenido que pues, se quiere tener acceso a todo cuanto antes y tener la mayor libertad posible. Luego están los titulares de derechos, los propios autores, que bueno, pero yo lo que hago vale un dinero, entre comillas, ¿no? Y que tiene que dar un rédito y una capacidad de controlar lo que circula, ¿no? Entonces, el equilibrio también es difícil ahí. Pero bueno, yo creo que ahí estamos ahora en un momento un poco más pacífico que cuando empezó el movimiento de Internet hace años, que era como, bueno, todo el mundo estaba muy, muy asustado, ¿no? Con que el contenido iba a circular libremente y hubo épocas duras de piratería, que bueno, el propio mercado ha ido regulando casi más que la legislación, con propuestas y ofertas de contenidos más asequibles y más al alcance, ¿no? de todos. Luego hay otras cuestiones, pues por ejemplo, como ahora hay un tema del que
se habla constantemente, que es la inteligencia artificial, y ahí todavía hay cosas, hay que verlo. Hay que ver de hecho, porque... mi siguiente pregunta sí, era sobre va por ahí. Esto, ¿no? Pues ahí Sí, que no cuáles sé si son los desafíos un poco que claro. tiene la ley con la llegada de las Sí, inteligencias artificiales. Yo creo que a nivel, como dices, a nivel tecnológico ese es el desafío, porque se plantean muchas cuestiones. Tenemos cuestiones, por un lado, en cuanto a la creación de contenidos por herramientas herramientas de inteligencia artificial que son cada vez más autónomas, en las que la intervención humana cada vez es más pequeña. Y ahí sí que se ha estudiado más a nivel doctrinal, porque hay algún caso judicial, pero pocos, pero sí que los autores, la doctrina dice que si no hay un autor humano, no hay propiedad intelectual ni derechos de autor que protejan un contenido. El problema es hasta dónde llega la persona que utiliza una herramienta de inteligencia artificial para crear. Todavía yo creo que estamos en un momento en el que el ser humano todavía interviene bastante, ¿no? Pero bueno, ¿hasta dónde interviene? ¿Qué tipo de herramientas se pueden considerar autónomas? Que no. Ahí hay muchos dilemas, ¿no? Y luego tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Es las herramientas de inteligencia artificial que se usan para generar contenidos. De hecho, en Estados Unidos se han planteado varios casos, bueno, bastantes casos ya a nivel judicial que todavía no se han resuelto sobre ¿son lícitas esas herramientas? Porque las herramientas de inteligencia artificial, para funcionar, tienen a su vez que alimentarse de una cantidad ingente de contenidos y esos contenidos están protegidos por derechos de autor. En Europa tenemos una excepción que se creó a nivel de la Unión Europea y se ha implementado en los distintos países, que permite hacer determinadas cosas, digamos, lo que se llama el text and data mining, la minería de textos y datos, que se usa en el entorno de la inteligencia artificial para manipular ese tipo de contenidos. Entonces, hay como una excepción genérica en la que los autores pueden hacer una exclusión, es de lo que se llama un opt-out, es decir, yo no quiero que lo mío se use para inteligencia artificial, que de momento cubriría esto, ¿no? No sé hasta dónde, no sabría decirte hasta dónde, porque es una cuestión muy técnica. Hay determinadas manipulaciones que se pueden hacer, otras no. ¿no? Incluirse en una lista o algo así. Claro, sería como una lista, la famosa lista Robinson de publicidad, pues sería una lista Robinson de autores, ¿no? Es decir, yo no quiero que mis contenidos, de autores y titulares de derechos, de mis contenidos sirvan para alimentar herramientas de inteligencia, alimentar al algoritmo, ¿no? De una herramienta de inteligencia artificial. Esa es una opción que está ahí. Es verdad que la ley no ha sido muy clara, ni la directiva europea ni la ley española en concreto, para decir cómo hacerlo, porque se habla de mecanismos de lectura mecánica y realmente luego habrá habido un caso judicial en Alemania, pero bueno, que aquí hay un poquito más de, como te decía, de armonización, diciendo que tú también puedes hacerlo por medios más tradicionales, digamos, el decir yo no quiero que mi contenido se utilice. Entonces, estamos todavía ahí viendo cómo se implementa esta excepción que se llama el derecho de autor, pero en países como Estados Unidos, que no hay esta excepción, se está incluso planteando si esto no se puede hacer, son ilícitas todo tipo de herramientas de este tipo que se están usando a nivel masivo, como Stable Diffusion o Midjourney, que son herramientas que en el audiovisual, pues más en la parte de visual que audiovisual, en el audiovisual está más Sora, que todavía no se ha lanzado plenamente, pero bueno, todo este tipo de herramientas estarían en cuestión. Pero de hecho lo que se está analizando es técnicamente si de verdad se están haciendo usos que son infracciones de derechos de autor. Es decir, si yo estoy cogiendo ese contenido, lo estoy reproduciendo, o como defienden los creadores de estas herramientas, ellos dicen que no hay reproducción porque ellos lo que hacen es coger parámetros, información de esos archivos que existen y con esa información alimentan la herramienta. O sea, no están copiando. Y si no hay copia, no hay infracción. Con lo cual, bueno, estamos en un dilema doctrinal, judicial muy interesante para los abogados, pero bueno, que va a ser decisivo para ver cómo evoluciona el uso de estas herramientas. Y que efectivamente pues, haya o no que establecer algún mecanismo para que algo revierta a los autores o no, o pesa más el que también tenemos que tener en cuenta que las herramientas de inteligencia artificial están ahí, no van a desaparecer, como en su día no podía desaparecer Internet, ¿no? Entonces tenemos que buscar la forma de coexistir, ¿no? Y no intentar negar
tampoco la evidencia de que esta tecnología está aquí y no va a desaparecer. ¿Y el marco legal de España en comparación con otros países es, porque a lo mejor tienes una mira un poco más amplia, ¿no? en ese aspecto, ¿es más restrictiva, es conservadora, es muy abierta con respecto a otros países, o en qué punto estamos? Para hacernos una idea así aproximada, Sí. que tú digas, mira, pues esta gente son los más abiertos, esta gente son los Sí. más restrictivos. Porque aquí en España tenemos como una cultura del... Aquí para hacer cualquier cosa hace falta 40.000 papeles y muchas veces no somos conscientes de en qué punto estamos, ¿no? Como es en otros sitios. Pues fíjate, aquí yo te diría que hay como dos grandes grupos, ¿no? O sea, tenemos, como te decía antes, bueno, la parte de propiedad intelectual, la legislación a nivel europeo y la mayoría, bueno, los países de la Unión Europea, tenemos bastante armonizada la normativa, con lo cual estamos bastante equiparados, salvo Reino Unido, que ya no es Unión Europea, pero incluso cuando era Unión Europea, ellos siempre han traspuesto la regulación de una forma un poquito más flexible, digamos, por su tradición jurídica anglosajona, que es menos reguladora, ¿no? En Europa somos más reguladores, somos más proteccionistas también, de dar garantías a los, en este caso a los autores, o como por ejemplo en protección de datos a la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí sí que hay bastante regulación, pero a nivel europeo digamos que estamos bastante equilibrados. Luego está el entorno más de Estados Unidos, que en términos generales la regulación es menos, no sé si decir estricta, o hay menos reglas, ¿no? Pero justo precisamente en derechos de autor hay una regulación federal que no hay en otros ámbitos, y en los propios estados de Estados Unidos hay cierta homogeneidad, aunque luego la jurisprudencia es la que allí sí conforma en gran medida la regulación. Pero yo creo que... Y luego por encima tenemos siempre una serie de convenios que en su día se aprobaron y en las que estamos tanto Estados Unidos como los países europeos y muchos otros países del mundo, que establece unas bases de las que todas las legislaciones beben, ¿no? Y todas se han estructurado en torno a esa regulación, y hay unos parámetros que están ahí que se respetan a nivel internacional. Luego hay adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, en derecho de autor hay más homogeneidad, en derechos de artistas hay más protección en Europa y quizá menos en Estados Unidos, que ahí se regula más el propio mercado, y también los sindicatos tienen mucho peso, y los sindicatos más en la parte autoral. Luego en países como China, que tradicionalmente parece que pudieran tener menos protección, también hay una regulación. Lo que pasa es que es un mercado enorme y tiene, también hay un entorno que se autorregula, ¿no? Con lo cual te diría que sobre todo en esa dualidad Europa-Estados Unidos somos más proteccionistas. Pero precisamente en este tema que te comentaba de la inteligencia artificial, en Europa, por una vez yo creo en mucho tiempo, se dio ese paso de regular una excepción al derecho de autor que permite hacer cosas que a día de hoy, por ejemplo, en Estados Unidos no es que no se puedan hacer, pero está en duda que se puedan hacer, ¿no? Cuando se resuelvan estos casos que te decía, se decidirá si se puede hacer o no, porque, claro, hay quien, pues como te decía, las defensas de este tipo de los fabricantes de este tipo de herramientas dicen, aquí no hay infracción porque no hay copia, y si hubiera copia hay una excepción más amplia que se llama fair use, que lo cubriría. O sea, pero están en esa discusión, que a día de hoy en Europa no se plantea por esa excepción, que también se está viendo cómo se implementa. Por eso te comentaba este caso alemán de una base de datos, un dataset que se llama Lion, que se usa también a nivel mundial. Ahí se ha cuestionado. Con lo cual, bueno, lo llevaría por ahí, pero te lo dejaría ahí, porque también te digo que es una cuestión compleja. Me has hecho una pregunta ya de difícil. Cuéntame algún caso, no hace falta que digas nombre, no hace falta que digas títulos ni nada, pero algún caso así que te haya resultado especialmente, yo qué sé, curioso, ¿no? Con respecto a derecho, no sé si de imagen, derecho de autor. Sí, pues... Hasta donde puedas contar. Sí, no, ¿vale? Hombre, normalmente tenemos, pues eso...
compromiso de confidencialidad, evidentemente, en todos los proyectos, aunque en algunos sí que pues los productores nos dejan hacer la mención. Y justo estaba pensando en proyectos y trabajos de los que me pueda sentir más orgullosa. Acabamos de... Bueno, en septiembre se presentó el proyecto de Soy Nevenka. No sé si lo habéis visto, dirigido por Itziar Boyain. Ya hemos dado un apoyo a toda la producción, a todos los niveles. Y ha sido un proyecto para mí muy bonito también, porque a nivel generacional yo viví ese caso, ¿no? Como siendo una joven de ese momento, y me ha gustado mucho participar. Me ha gustado mucho también por todo el componente legal y jurídico que supone un proyecto así, y por ejemplo, pues el llevar a cabo el análisis del guión del proyecto, y bueno, pues ayudar, asesorar en que salgan adelante proyectos como ese, pues me da mucha satisfacción. Y yo creo que los que nos dedicamos a esto, que tenemos, a esto digo del derecho de autor, la propiedad intelectual, el derecho de imagen, que tenemos siempre un corazón, un poquito ahí en nuestro corazón de artista frustrado en este caso, o no frustrado, sino que no lo has desarrollado, lo aplicas de otra forma, pero que nos gusta el arte. A mí me gusta mucho el arte, la música, el audiovisual. Entonces pues ver que tu trabajo suma, ¿no? a un proyecto, por ejemplo, como ese, y bueno, y tantos otros que tampoco, como te digo, pues porque está más reciente te lo menciono, pero hay muchos otros, sí, nos sentimos muy, muy orgullosos, y siempre lo comentamos además en el equipo, que qué bonito, pues eso, ver esto, el resultado de tu trabajo, que no todos los abogados, pues cuando te dedicas al sector inmobiliario, pues también tienes su satisfacción, pero bueno, no ves tan claramente el resultado de tu trabajo, ¿no? Y además son proyectos largos, hemos trabajado en proyectos pues que a lo mejor han tardado, como te decía, ya trabajamos todo tipo de proyectos. En uno que estuvimos hasta hace poco, ha estado 6 años el proyecto hasta que se ha estrenado, o sea, 6 años trabajando con el equipo, haciendo no los 6 años al mismo nivel, pero siguiendo el proyecto desde el minuto 1, y cuando ves que sale la repercusión, pues es muy bonito y muy satisfactorio. Pues muchas gracias por aprovechar el South Festival. Sí. Que has venido... Entiendo que has venido al festival. Sí, he venido además a hablar de True Crime, de derechos de imagen, y muy contenta de poder venir al festival. Yo, Cádiz, además, le tengo mucho cariño, tengo amigos aquí y vengo cuanto puedo. Y esta ha sido una ocasión, vamos, única, y estoy muy contenta de estar aquí. Estupendo. Pues nada, gracias. Gracias.